Roberto, quien aceptó imprevistamente, a último momento, aceptó poder estar con nosotros hoy, dado que Isaac Urra, que iba a estar presencial con nosotros, todavía continúa con una gripe muy fuerte. Y así que Roberto va a exponer el mensaje de la palabra de Dios. En tu mano están mis tiempos, pero enfocado hacia las prioridades. Antes vamos a dirigirnos al Señor en oración y le voy a pedir... Uy, se me fue. Juan Carlos, Plem, ¿podés dirigirnos al Señor en oración? Buen día, hermanos. Oremos al Señor. Padre amado, Padre bendito, Señor Dios nuestro, queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque en ese amor vos te manifestaste para con cada uno de nosotros, entregando a tu Hijo, Señor, para librarnos del pecado en el cual vivíamos, y queremos poner, como dice el texto, en tus manos nuestras vidas, para que vos estés obrando en cada uno de nosotros, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que, Señor, clarifiques nuestro entendimiento para que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nosotros, para que pueda quebrantar nuestro corazón, nuestro espíritu, y podamos, Señor, llevarla a nuestra vida, aferrarnos a ella y podamos ser guiados a través de tu espíritu y tu palabra para llevar una vida digna delante tuyo, Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de esta obra y por este nuevo aniversario, Señor, de la obra allí en Chipoleti. Te pedimos una bendición para la iglesia en aquel lugar. Y te agradecemos por poder compartir este tiempo también, Señor, con los hermanos de allí y de otros lugares que estarán viendo, y queremos pedirte, Señor, que vos estés obrando para que la obra pueda seguir creciendo y pueda seguir multiplicándose, como dice tu palabra, que se puedan seguir extendiendo las estacas, Señor, para que tu palabra sea conocida en todas partes. Gracias, Señor, por Roberto, por su vida. Gracias, Señor, por su disposición. Queremos rogarte que estés hablando a través de él para que podamos ser edificados, confrontados, Señor, corregidos, guiados por tu palabra. Fortalecidos también, Señor, en este tiempo que nos toca atravesar. Padre, nos ponemos en tus manos para que vos estés obrando y acariciándonos con tu amor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, le damos así el lugar a Roberto y deseamos que el Señor te utilice en medio nuestro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Es un placer para mí poder compartir esta mañana con ustedes. Antes que nada, feliz aniversario, les digo. 52 años es mucho, mucho más en la obra. Así que los felicito. Y mientras hablaba Eduardo recién y oraba Juan Carlos, sin querer pensaba, 52 años cumple la iglesia en Chipoleti, allá. Y pensaba, la obra de Chipoleti, allá, nació acá, donde vivo yo, en Buenos Aires. ¿Sabían eso ustedes, no? Porque la familia Schuster era de Palomar, de donde yo vivo, donde está la iglesia donde yo voy. Así que la obra de allá nació acá, donde vivo yo, en Buenos Aires, ¿no? En el Palomar. Así que bueno, es una alegría para mí compartir este aniversario con ustedes. La verdad no iba a hablar de esto que voy a hablar hoy, iba a hablar de otra cosa que va a quedar para la próxima, que de paso les digo que vayan averiguándolo, que es la sigla SOS. De eso íbamos a hablar hoy. ¿Y saben qué quiere decir SOS? Alguno por ahí lo sabe. El que no, búsquelo en Google. Aproveche, búsquelo y se va a llevar una sorpresa de lo que quiere decir la sigla SOS, que la utilizamos para pedir ayuda
o cuando uno está en peligro. Pero bueno, cuando me enteré del tema que había, tuvimos que cambiar. Así que vamos a hablar de otra cosa hoy. En tu mano están mis tiempos. Y vamos a hablar de lo más importante que tiene el tiempo, que es ponerle prioridades. Al tiempo funciona cuando uno pone primero una cosa, después otra y después otra. La palabra tiempo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene dos distintas acepciones de lo que quiere decir. Porque en el griego, que es el idioma original donde se escribió el Nuevo Testamento, hay varias palabras que son distintas a la nuestra, pero que quieren decir lo mismo, y que uno las entiende por el contexto, únicamente. La palabra tiempo en el griego quiere decir cronos, y cronos más o menos te suena a vos, ¿no? Porque tenemos varias palabras que empiezan con crono, nosotros como cronología, como cronómetro, y cronos en el idioma griego quiere decir el tiempo del reloj. Eso quiere decir cronos. Un día 24 horas, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos. Eso quiere decir cronos. Entonces, cuando ustedes en la Biblia leen la palabra tiempo, puede querer decir cronos, es decir, tiempo de reloj. Yo señalo así y no tengo el reloj puesto, pero no importa, no digan nada. No voy a tener que hacer así porque, a ver, ahí está, ahora sí, ahí está. Ahora voy a tener que hacer así y mostrar la hora acá. Así hago entonces, en lugar de hacer así. ¿No? Bien. Pero hay otra palabra para tiempo en la Biblia, que justamente es la que aparece en el versículo del Salmo 31. Y esa no es cronos, no es tiempo cronológico. Y es otra palabra un tanto distinta, que es kairos. ¿Y saben qué quiere decir kairos en la Biblia? Kairos es el tiempo de Dios. No es tiempo de 24 horas. Es el tiempo que Dios marca para las cosas de tu vida. Eso es kairos. Y la Biblia dice que en la mano de Dios, en tu mano, están mis cronos. No. Kairos. Aparte, noten, como dice el versículo, dice en tu mano, no habla en plural, no dice en tus, dice en tú, una. ¿Por qué? Es que nuestro tiempo es tan cortito que entra, es tan chiquito que entra en una mano sola. Ni siquiera dos hacen falta. Pero kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el que Él establece sus cosas. Y no tienen nada que ver con un día de 24 horas. Para Dios no, ese no es el tiempo, no es el cronos, es el kairos. Bien, decía que vamos a hablar un poquitito sobre las prioridades. ¿Y qué es una prioridad? Prioridad es lo que va antes de. En el diccionario, prioridad quiere decir calidad de anterior, es decir, que va primero. Las prioridades de la vida son como si fuera la locomotora de un tren. Es decir, es lo que va adelante de todo y empuja a todo lo demás y marca el rumbo de todo lo que viene. Eso sería una prioridad, como la locomotora del tren. Es lo que marca y lo que empuja para donde yo tengo que ir. Es la prioridad. Y yo tengo que empezar preguntándote, ¿cuál es la prioridad de tu vida? Sí, de tu vida, a vos te estoy preguntando. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que está primero, adelante de todo, en tu vida? ¿Qué va primero? Claro, yo sé que preguntándote esto te voy a poner en un problema. Sí. Porque para esta pregunta, como para tantas otras más, tenemos respuestas prefabricadas ya, ¿vieron? Ya, como dirían los periodistas, tenemos la respuesta de cassette. No se usa más el cassette, pero no importa, en mi época se usaba, ¿no?
la respuesta de cassette. Cuando nos preguntan determinadas cosas, ponemos el cassette y todos contestamos lo mismo, ¿vieron? Esta pregunta pareciera tener una respuesta de cassette. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? La mayoría de las personas, cuando uno le pregunta cuál es la prioridad, contesta lo mismo. ¿Se llega a ver? Se ve poco, ¿no? Bueno. La familia. ¿Lo leen derecho o lo leen al revés? Se ve bien, se ve bien. Ah, bueno. No, porque si no tengo que invertir la imagen. La familia. La gran mayoría, cuando ustedes le preguntan cuál es la prioridad, tú le dices, la familia. Como dice el dicho italiano, ¿verdad? Lo primero es la familia. Como decía mi abuelo. Lo primero es la familia. Y está mal decir que la prioridad de tu vida es la familia. ¿Por qué va a estar mal? Pareciera estar buenísimo. ¿Cómo no voy a decir que lo primero en mi vida es la familia? El problema es que a veces decimos esto, pero la realidad marca otra cosa. Especialmente aquellos que somos padres. Decimos que lo primero en la vida es la familia, y resulta que no estamos nunca en casa. Pero decimos que lo primero es la familia. Y resulta que cuando estamos en casa estamos cansados, estamos chinchudos, estamos molestos, no queremos que nadie nos embrome, prendemos la tele o nos metemos en internet o nos ponemos a hacer cosas de la casa, pero decimos que lo primero es la familia. ¿Será cierto que lo primero es la familia? Pero hay otros que cuando uno le preguntan cuál es la prioridad de tu vida, te contestan directamente, es el trabajo. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? El trabajo. ¿Está mal que la prioridad de la vida sea el trabajo? Claro, porque te dicen, mira, la prioridad de mi vida es el trabajo, porque si no trabajo, no puedo mantener a la familia. Así que es una cadena. Entonces, lo más importante para mí es el trabajo, porque si no tengo cómo mantener la familia, ¿cuál es la prioridad entonces? Entonces, muchos ponen como prioridad de su vida el trabajo. ¿Está mal? ¿Quién somos nosotros para decir que está bien o que está mal en este caso? No, no. Pero hay otra respuesta, hay otra respuesta de cassette, ¿no? Para esta pregunta, que sería el estudio. ¿Por qué algunos dicen que la prioridad de su vida es el estudio? Porque si no estudio, no puedo conseguir un buen trabajo, entonces no voy a poder mantener a mi familia. Nuevamente vemos la cadena. Entonces, lo más importante fue la prioridad de mi vida, el estudio. Porque gracias al estudio voy a conseguir un buen trabajo y voy a poder mantener bien a mi familia. ¿Está mal que la prioridad de tu vida sea el estudio? Pero hay otros más que dicen que la prioridad de su vida, mucho más hoy, en esta época de pandemia, otra vez de cuarentena que estamos viviendo, dicen que la prioridad de su vida es la salud. Claro, porque si no tengo buena salud, no puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo mantener a mi familia. Hay una secta
que enseña que lo primero, la prioridad de la vida es la salud. Y nunca me olvido, ¿no? Hace ya unos cuantos años, habíamos hecho un campamento de trabajo, de servicio en la localidad de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa y en Toay. Estábamos allí y nos había tocado un grupo ir a predicar a 2 o 3 manzanas que nos tocaba, e íbamos casa por casa tocando el timbre. Y llegamos con quien me acompañaba, éramos 2 o 3, no recuerdo bien, y llegamos a un lugar grande era. Y dijimos, ¿qué será esto? ¿Qué sé yo? Tocamos el timbre y sale alguien. Dijo, mire, somos de la iglesia que está acá, veníamos a hablar de evangelio. Sí, cómo no, pasen, nos hicieron pasar, nos hicieron sentar. Resulta que, ¿saben qué era? Era un instituto bíblico ese lugar. Ni sabíamos nosotros. Pero era de una secta. Bueno, algunos le dicen religión, otros le dicen secta. Los adventistas. Y no puedo olvidarme que esa mañana, estando allí hablando con ellos, uno me decía, porque la prioridad de mi vida es en la salud, es cuidar el cuerpo, porque eso es lo primero que Dios nos manda, cuidar el cuerpo. Y ustedes saben que ellos se dedican mucho a eso, hasta el punto que tienen fábricas, por ejemplo, la fábrica de alimentos Granix, que de ellos, ¿no? Porque se dedican a cuidar el cuerpo. Y me decía que la prioridad de su vida era el cuerpo, porque Dios lo mandaba. Luego de estar un rato charlando y hablando allí, pudimos ver que Dios tiene otras prioridades también, ¿no? Y leímos un texto en Mateo, capítulo 22, San Mateo, capítulo 22, dice así la Biblia, 22:37. 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Realmente nos costó mucho explicarle a esta gente que lo más importante que Dios quería de nosotros, más allá del cuidado del cuerpo, que es fundamental, pasaba por otras cosas. Aquella noche hacíamos una campaña de predicación en un teatro muy grande de allí y vinieron todos ellos y pudieron conocer al Señor. Nunca me olvido de aquella noche. Y la estoy viendo ahí a Nora, que está en el Zoom. Ella compartió conmigo esta ocasión también, ¿no? Así que ella se podrá recordar. Entonces, para algunos la prioridad de su vida es la salud. ¿Está mal? ¿Y quién somos nosotros para decir que está mal? Otros tienen como prioridad de su vida los amigos. No llegan a ver bien ahí, ¿no? Los amigos. Y uno dice, che, pero está bien que la prioridad de tu vida sean tus amigos. Y muchos me dicen sí, porque los amigos son los que me bancan, los que están al lado mío, cuando tengo problemas con la salud, cuando tengo problemas con el estudio, cuando me mandan del trabajo, cuando me peleo con mi familia. Lo que me bancan son los amigos. Entonces la prioridad son los amigos. ¿Está mal decir que la prioridad de tu vida son los amigos? Pero empezamos ahora con las respuestas evangélicas. Porque esta pregunta, aparte de estas respuestas, tiene respuestas evangélicas. ¿Cuál sería una respuesta evangélica a la pregunta ¿cuál es la prioridad de tu vida? La prioridad de mi vida es el Señor.
Esa es la respuesta evangélica. No, el Señor. Está mal la respuesta. ¿Y quién puede decir que está mal? Contestar que la prioridad de mi vida es el Señor. Ahora yo me pregunto si será cierto. Aquellos que piensan o dicen que la prioridad de su vida es el Señor. Me gustaría saber cuánto tiempo dedican al Señor por día. Para estar en comunión con su palabra. Para dedicarse a la oración. Para estar adorando al Señor. Si hay una cosa de las iglesias de los hermanos que siempre dije qué flojo que somos en eso, es que no nos enseñaron que se puede adorar en casa, en cualquier lado, en donde sea. Tipo la mujer samaritana, ¿vieron? La mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús? No, pero usted dice que hay que adorar en este monte o en el otro. ¿Y Jesús qué le dijo? No, no. ¿Sabes una cosa? Muchas, pero muchas veces me invitaron a casas, hermanos, a comer, a almorzar. Me invitaron a cenar. Me invitaron a tomar el té. Me invitaron a tomar un café. Me invitaron a ver una película. Me invitaron a comer un asado. Pero ¿sabes una cosa? Nunca nadie me invitó a su casa a ir a adorar. Nunca. Me invitaron a ir a orar, me invitaron a ir a tomar la palabra, pero a adorar, pero muchos dicen que la prioridad de su vida es el Señor. Sin embargo, en sus casas muy poco le adoran. Muchos dicen que la prioridad de su vida es el Señor, pero no lo están esperando que vuelva otra vez. No lo tienen en la cabeza como que puede ser hoy, o como solíamos cantar, ojalá fuera hoy. No lo tienen así. Pero dicen que la prioridad es el Señor. ¿Y cuál es la prioridad de tu vida entonces? Mirá que vemos unas cuantas, ¿no? Seguramente hay más. Tal vez la tuya no esté en este listado. Pero ¿cuál es? Algunos creen que la prioridad de su vida es la iglesia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el Señor y la iglesia? Que cuando decimos que la prioridad de la vida es el Señor, nos estamos refiriendo a lo que nadie ve, es decir, la comunión personal con Dios. Y cuando nos referimos a la iglesia, nos estamos refiriendo a lo que todos ven, que es nuestro servicio, nuestro trabajo al Señor. Algunos tienen como prioridad de su vida, dicen, la iglesia. ¿Por qué? Porque es el servicio, trabajar, hacer, estar, que te vean. Pero yo quiero saber la tuya, ¿cuál es? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Mira, el Señor nos dejó en el Evangelio de Mateo, nos dejó ordenaditas, en 2 capítulos nomás, varias prioridades para la vida que son muy interesantes que las veamos. Yo te quiero invitar a leer algunas. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice así, verso 21. Otro de sus discípulos le dijo,
Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá nos encontramos con una prioridad que establece el Señor. Es un pasaje un tanto complicado para entender si no conocemos cómo era la cultura de aquel entonces. En aquel entonces, el pueblo de Israel, los hijos, en especial el hijo primogénito, que era el primer hijo, tenía una responsabilidad para con la familia. Tenía que cuidar de sus padres y en caso de ser viuda su madre, tenía que sostenerla. Era una prioridad que se establecía en la ley. Los hijos tenían que mantener a sus padres. Mirá si fuera así hoy acá, ¿no? En Argentina. Bueno, aparte. Pero en Israel era así. El hijo tenía que mantener al padre. Entonces, ¿qué ocurre en este pasaje que acabamos de leer? Una de las personas, que no era un cualquiera, el texto dice que era un discípulo del Señor. No era uno que pasaba caminando por ahí, vio luz y entró. No. Era un discípulo, era un conocido del Señor. Y le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero pará. Primero, tengo que atender mi obligación. Primero, dice él. La prioridad, dice hoy, la tiene mi familia. Entonces, primero tengo que esperar que no estén más mis padres. Después vengo y te sigo. Porque uno cuando lee el pasaje parece que el muchacho que le dijo al Señor estaba en el velorio del padre, salió, lo vio a Jesús, lo siguió y le dijo, pará, que voy a enterrar a mi padre y vuelvo. No era así, ¿eh? No fue así la historia, ¿tá? Sino que le dijo, pará, yo como hijo tengo una prioridad, la prioridad es mi familia. Entonces cuando termine mi obligación con mis padres, yo puedo seguir. Primero, ahí está la palabra. ¿Y Jesús qué le dice? Anda tranquilo. No le dice así. La respuesta de Jesús encierra dos cosas muy importantes. Primera cosa que encierra la respuesta de Jesús es que el ministerio y la familia no son antagónicos. Es decir, no quiere decir o uno o el otro. No es así. Lo primero que nos enseña el pasaje no es que uno sí y el otro no. Los dos pueden coexistir tranquilamente, poniendo las prioridades adecuadas. Pero, en segundo lugar, lo otro que dice es que hay cosas que cualquiera puede hacer. Pero hay cosas que solo los cristianos podemos hacer. Y Jesús nos pone como prioridad, esas son las que van primero. Las cosas que solamente vos podés hacer, que otro no puede hacer. Y vos te estarás preguntando, che, pero ¿y qué hay que yo solo puedo hacer y otro no lo puede hacer? ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué cosa existe que yo solo puedo hacerla para Dios y otro no puede hacer? A ver, un montón. ¿Querés que te diga un ejemplo? Tu vecino es tu vecino, no vive al lado de mi casa, vive al lado de la tuya. Así que yo no puedo demostrarle a tu vecino que soy un buen vecino. ¿Sabes quién se lo tiene que demostrar? Tu compañero de trabajo no es mi compañero de trabajo. Yo no sé ni quién es ni cómo se llama. ¿Quién le va a ir a predicar a tu compañero de trabajo? Tus familiares inconversos no son mis familiares inconversos. ¿Quién le va a hablar del evangelio a tus familiares inconversos? ¿Quién le va a demostrar a tus familiares inconversos que hay un Dios que los ama? ¿Quién lo va a hacer?
¿Viste que hay cosas que solo vos podés hacer? Que otro no las puede hacer. Y te di 2 o 3 ejemplos baratos. Hay gente que hace cosas para Dios por filantropía. ¿Sabes qué quiere decir filantropía? Amar al prójimo y hacer algo por él. Y hay mucha gente que hace filantropía. Hay mucha gente que... El otro día veía en la televisión que una nena necesitaba un remedio, Emita. No sé si lo vieron ustedes. Necesitaba un remedio que valía como $1 millón. ¿Y quién lo iba a pagar? ¿Dónde iba a sacar? Bueno, apareció un muchacho, un youtuber. Hizo una colecta, consiguió la plata y se la dio y compró el remedio. Y uno dice, qué bárbaro, qué buena gente. Sí, buena gente. Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero lo hace por filantropía o por otra palabra que quiere decir más o menos lo mismo, que es altruismo. Es decir, cualquiera lo puede hacer eso. Pero nosotros no, porque nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Y esa es la gran diferencia. En la iglesia donde yo voy tenemos un comedor, ¿qué hora es? 11 y pico ya. En un rato ya estamos abriendo, a las 12, abrimos el comedor de la iglesia y todos los fines de semana entregamos 200 raciones dobles de comida para los vecinos del barrio. Pero ¿sabes qué? No somos los únicos que hacemos eso. A 3 cuadras de la iglesia hay un club, no, bueno, se me fue el nombre ahora, que hace lo mismo. Es un club de barrio. ¿Cuál es la diferencia entre el club de barrio y la iglesia? Que la iglesia lo hace para el Señor. La iglesia lo hace para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, lo que vos haces para Dios, ¿para quién lo haces? Mateo capítulo 5, vamos. Vamos apurándonos porque ya es hora de poner los ravioles ya, ¿no? No sé allá, pero acá hace un frío bárbaro y hay una tormenta bárbara, está muy frío, está bárbaro para comer ravioles. Con salsa boloñesa, ¿vieron? Y quesito así arriba. Bueno, pero me voy a apurar así llegamos, ¿está? ¿Te gusta mojar el pancito en el tuquito? Es que yo vengo de italianos, ¿vieron? Entonces me tira por ese lado. Bueno, Mateo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá nomás. Acá el Señor vuelve a poner otra prioridad. Y el Señor dice, mira, cuando vos vas a la iglesia y vas a ofrendar al templo, ellos ofrendaban en el templo, ¿no? Cuando vas al templo a poner tu ofrenda y ahí te acordás de que alguien tiene algo contra vos, ¿sabes una cosa? La ofrenda no sirve. Dejala ahí. Pará. Primero, prioridad. Primero, andá, reconciliate con esta persona a la que no podés ver y después vení. Es decir, el Señor establece una prioridad. Y la prioridad que establece el Señor es muy importante. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor acá? Que primero, antes que hacer nada para Dios, ni siquiera ofrendar, antes que el servicio, está la relación, la comunión. Eso va primero, es prioridad para Dios. No el servicio, no el trabajo,
la relación. Dios le da prioridad a las relaciones entre nosotros, más que lo que hacemos entre nosotros. Primero dice, andá y reconciliate. Primero andá y relacionate con esa persona con la que no te estás relacionando. Después, vení. Pero el Señor establece la prioridad acá. Dentro del tiempo que está dentro de la mano de Él establece una prioridad. ¿Cuál es la prioridad en los tiempos de Dios? Primero las relaciones entre nosotros. Y yo te tengo que preguntar ahora si habrá alguien con quien te tenés que relacionar y no lo estás haciendo. ¿Habrá alguien con quien tengas que arreglar alguna relación? ¿Habrá algún padre con el que no te estás relacionando como tendría que ser? ¿Habrá alguna madre? ¿Tendrás algún hijo con quien tengas que arreglar tu relación? ¿Habrá algún hermano tuyo de sangre con el que no te estás relacionando y tengas que hacerlo? ¿Habrá algún hermano de la iglesia con quien no te estás relacionando como Dios quiere? ¿Habrá algún amigo que dejaste de lado por algo que pasó y no te estás relacionando hoy? ¿Algún compañero? Sí, mira, yo ya sé lo que vos vas a decir, ¿está? Yo ya sé que vos me vas a decir, pero que tenés una lista larga, así, una lista larga así de excusas para decirle que no te relacionás más con esta persona porque te hizo esto, porque no te hizo lo otro, porque te aguantaste eso, porque le dijiste lo otro, porque te hizo lo otro, y porque siempre te hizo. Yo sé que la lista de excusas que tenés es larga así. Y sabes una cosa, yo te doy la razón y te digo, está bien. Pero Dios no te da la razón. Acá hay una prioridad. Primero, las relaciones. Después, todo lo otro. Y tal vez llegó el momento de que tengas que agachar la cabeza, ir y relacionarte con alguien, con quien no lo estás haciendo. En la Biblia encontramos una época de mucha oscuridad, muy mala para el pueblo de Israel, dentro de las muchas que vivió. Y en esa época apareció el rey Ezequías. Y la Biblia nos cuenta que Ezequías fue uno de los mejores reyes de Israel. ¿Saben por qué? Porque para el tiempo que estaban viviendo estableció las prioridades correctas. Porque el pueblo venía que era un desastre. Hacían todo mal. Y Ezequías estableció las prioridades como Dios las quería. Por ejemplo, el texto que leímos recién en Mateo habla de las ofrendas. Ezequías fue el que restableció las ofrendas, que nadie las estaba haciendo. El pueblo de Israel ofrendaba, la ofrenda para el pueblo de Israel era algo voluntario. Ellos lo ofrecían de manera voluntaria. No estaba estipulado cuánto ni cuándo, era voluntario. Había varios tipos de ofrendas.
Estaba la ofrenda de paz, la ofrenda por la expiación, la ofrenda por el pecado. Había muchos tipos de ofrendas. Y el pueblo de Israel iba y lo ofrecía de manera voluntaria. Luego estaba el diezmo. El pueblo de Israel ofrendaba, tenía su culto a través del diezmo. ¿Qué era el diezmo? Era el 10% de la cosecha pasada. Entonces, de todo lo que habían cosechado, ellos sacaban el 10% y se lo daban a Dios. Si habían cosechado 10 kilos de papa, sacaban 1 kilo de papa y eso iba para el Señor. Así que el diezmo era el 10% de la cosecha pasada. Pero el pueblo de Israel también daba las primicias. ¿Qué era la primicia? Era lo primero y lo mejor de la cosecha que viene. Es decir, eso se daba cuando empezaba la cosecha. El diezmo era de la cosecha pasada, pero la primicia era de la cosecha que viene. ¿Está? Y no era cualquier cosa, no era cualquier papa, no. Era de las primeras papas, las mejores. Eso era la primicia. ¿Por qué te lo digo? Porque esta frase primera y mejor tiene mucho que ver con lo que son las prioridades de nuestro tiempo en nuestra vida. Primero y mejor. Esas dos cosas son las que Ezequías le metió en la cabeza al pueblo. Lo primero y lo mejor es para Dios. Miren, a tal punto que miren lo que pasó. Segunda Crónicas, capítulo 30, esto para terminar ya. Segunda Crónicas, capítulo 30. Dice así, verso 19. Verso 20, perdón. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Qué había pasado? El pueblo hacía años que no celebraba la Pascua, que no hacía nada, que no le interesaba nada, que vivían en la indiferencia. Entonces Ezequías hizo mandar a mensajeros, le llama correos, el capítulo anterior está, en el 29, manda correos a todo el pueblo, a todo el país, al reino era en ese entonces, diciéndole, vengan a celebrar la Pascua, acá estamos, los estamos esperando. ¿Y saben qué cuenta la Biblia? Que el pueblo se reía. Miren lo que dice, estamos en capítulo 30, verso 10. Pasaron pues los correos por la ciudad, por la tierra de Efraín, Manasés, Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Verso 11. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Nos encontramos acá con dos grupos de personas dentro del pueblo. Cuando Ezequías quiere ordenar y poner las prioridades correctas, algunos que hicieron se burlaron, se reían, fueron indiferentes. Pero otros, dice la Biblia, se humillaron y escucharon, dice, la voz de Dios. Y yo terminando te quería preguntar de cuál de los dos grupos vos te encontrás. Si te encontrás del grupo de los que son indiferentes a lo que Dios te pide, o si sos del grupo de los que se quieren humillar en esta manera. Humillar para escuchar la voz de Dios. Para poner las prioridades correctas en la vida. ¿Qué va primero de qué? Porque cuando esto ocurre, como dice el verso 20 que acabamos de leer, Dios dice, sanó al pueblo. Y uno dice, ¿por qué dice sanó? Y no dice perdonó. ¿Por qué? Porque el pecado enferma. Y ellos precisaban esa sanidad a través del perdón.
Y es lo que todos estamos precisando en esta mañana. Vos que sos integrante, formás parte de una iglesia, que tal vez sos indiferente a lo que Dios te está pidiendo hace rato en tu vida que hagas, pero que en esta mañana te puedes humillar y hacerlo. Y también para algún amigo, alguna amiga que nos esté escuchando, que no es de la iglesia, que tal vez es un simpatizante, pero que todavía nunca le entregó su vida al Señor. Todavía nunca le pidió el perdón de sus pecados, le aceptó como su Salvador, como su Señor, como el único capaz de darle paz, de perdonar. Entonces a ambos grupos en esta mañana yo les quiero pedir lo mismo. Hay un Dios que les ama y que los está esperando para darles lo mejor de su misericordia. Ese es. Y en esta mañana te está esperando. Si sos un hermano, para que te humilles. Y si sos un amigo, un simpatizante de la iglesia, para que le pidas el perdón. Y lo recibas en el corazón. Donde Él quiere entrar para perdonarte y darte paz. Porque es el único capaz de poder hacerlo. Y se ofrece a hacerlo en esta mañana. A darte paz. A hacerte de ayuda. A ayudarte a priorizar las cosas importantes en tu vida. Porque a veces la agenda de nuestras prioridades no la manejamos nosotros, la manejan nuestras urgencias. Entonces, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida? Lo más urgente que tenemos. Y nunca ponemos la prioridad. La prioridad la pone la urgencia. Y muchas veces la urgencia tiene que ver con nuestros errores, con nuestras metidas de pata. Muchas veces nuestras urgencias vienen por eso. Pero en esta mañana hay un Dios que te quiere ayudar. Y que tiene todo el poder para hacerlo. El mismo poder con que el que Dios le levantó de los muertos y lo resucitó, con ese mismo poder hoy está a disposición tuya. Porque Dios te quiere bendecir. Como leímos en el texto de Ezequías, Dios quiere sanar al pueblo en esta mañana. Yo te invito a que allí donde estás puedas comunicarte con Dios. Puedas pedirle el perdón por tal vez no haber puesto las prioridades correctas de la vida. Haber dejado que la urgencia las ponga. Pero que estás dispuesto a humillarte. Y que Dios te ayude a ordenar. Y si no sos cristiano, que en esta mañana Dios te ayude a entender que hay un Dios que te ama y que te quiere perdonar. Y que está esperando que allí donde estás le pidas el perdón para poder salvarte y darte paz. Tómate este segundito para pensar, de decir, esto quiero decidir. Esta es mi decisión. Que cuando lo hagas, Dios te va a ayudar a elevar. Estamos a tu disposición por cualquier duda, cualquier cosa que no hayas entendido. Porque Dios te ama. Y nos pone a nosotros en el camino para ser de ayuda a otros. Pero no porque seamos mejores, sino sencillamente por ser el instrumento que Dios utiliza. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y te lo está ofreciendo en esta manera. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Roberto, por la exposición. Que realmente cada uno en el lugar donde está pueda seguir reflexionando, recordando todo lo que hemos estado escuchando. Que realmente
Dios pueda sanar todas aquellas cosas que todavía no permiten de que Él